Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de PHP MySQL en el que vamos a ver el trabajo con strings. Concretamente, pues vamos a ver las diferentes formas de declarar un string en PHP y vamos a ver también cómo comparar dos o más strings, una tarea que es bastante habitual. Así que vamos a ello. Bien, pues nos vamos a nuestro editor web favorito, en mi caso Dreamweaver. Recordamos que tienen que estar todos los servicios arrancados y funcionando, servidor web Apache, MySQL, etcétera. Y vamos a crear un nuevo documento PHP, el cual voy a guardar inmediatamente con el nombre de trabajo-strings, por ejemplo. Bien, vamos a ver las diferentes formas que tenemos de declarar un string y ver cómo trabajar con ello. Por ejemplo, imaginemos que dentro de este archivo PHP tenemos una hoja de estilos interna muy sencilla, la cual tiene un selector de clase que pretende resaltar un texto. Es decir, abrimos dentro del head una etiqueta style, cerramos la etiqueta style y vamos a imaginar, como decía, que aquí tenemos un selector de clase al cual denominamos resaltar y que va a encargarse de resaltar el texto pues con un color rojo, por ejemplo, y en negrita. Luego entonces aquí pues le decimos font weight y bold. Bueno, una hoja de estilos interna muy sencilla. Y ahora pues nos vamos a introducir dentro del body y vamos a crear como siempre nuestra zona PHP. Luego entonces, voy a ver si puedo subir un poquito la pantalla, abrimos el corchete interrogante PHP, interrogante corchete, aquí tenemos nuestra zona PHP y simplemente vamos a imprimir un mensaje en pantalla utilizando la instrucción echo. Luego entonces echo. Y aquí pues vamos a incluir un párrafo. Ya sabemos que dentro de un string, que es lo que estamos creando ahora mismo, podemos insertar etiquetas HTML. Luego entonces abrimos párrafo y vamos a poner lo siguiente. Esto es un ejemplo de frase. Por ejemplo, cerramos la etiqueta del párrafo y cerramos el string. Esta sería una forma habitual de declarar un string, es decir, con comilla doble. Ahora bien, si nosotros pretendemos destacar esta frase, pues la cosa quizás se complica un poco, ¿no? Vamos a guardar cambios de momento, vamos a pulsar F12, en mi caso en Dreamweaver, para ver qué es lo que hemos hecho. Y aquí tenemos la frase, nada nuevo. Pero ahora pretendemos resaltarla utilizando la hoja de estilos interna que hemos creado hace un instante. Y en este caso, pues tendríamos que agregar dentro de lo que sería la etiqueta de apertura P, el atributo class, y dentro del atributo class, pues utilizamos la clase mencionada, el selector creado, en este caso resaltar. Sin embargo, vemos que ya Dreamweaver me está marcando un error. Si aún así guardo cambios y actualizo el navegador, pues veremos cómo me da un error de sintaxis en el string. ¿Y por qué? Bueno, pues porque cuando vas a incluir una comilla dentro de otra, como es este caso, pues el string no lo puedes crear de esta forma. Es decir, no puede haber comillas dobles dentro de comillas dobles. Y aquí pues es donde puedes hacerlo de diferentes formas. Cuando necesitas incluir una comilla hija dentro de una comilla padre, pues tiene que ser de diferente tipo. De tal manera que si en vez de utilizar la comilla doble, pues utilizas la comilla simple o apóstrofe, pues en este caso sí que lo admite. Fíjate cómo desaparece ya el error del editor, guardamos cambios, vamos al navegador y actualizamos con F5. Y como puedes ver ahora lo ha resaltado en rojo y en negrita. Pues esto es lo primero que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que se puede hacer al revés, es decir, tú puedes comenzar un string con una comilla simple, terminarlo con una comilla simple, pero aquí estaríamos en las mismas. No puede haber una comilla hija del mismo tipo que la comilla padre. Luego entonces, en este caso, la comilla interna sería doble. De esta forma. Esto también funciona. Guardamos cambios, actualizamos con F5 y funciona sin problemas. Y luego hay otra forma que es el uso de la barra invertida para realizar lo que se llama un escape de caracteres en un string. Es así como se denomina. Por ejemplo, si nosotros lo dejamos como lo teníamos en un principio, es decir, con comillas dobles, tanto las comillas padre como las comillas hija, pues esto en principio nos va a dar un error, ¿no? Es decir, aquí ponemos comillas dobles y esto pues es erróneo. Sin embargo, como digo, podemos utilizar una barra invertida para escapar el carácter. La barra invertida, pues en el teclado en español lo tenemos a la izquierda del número 1 y tendríamos que poner una barra invertida delante de las primeras comillas y una barra invertida
detrás de las segundas comillas. Con esto le estamos indicando al lenguaje de programación PHP que el carácter que va a continuación de la barra invertida no forma parte del string, con lo cual estás escapando ese carácter. Esto también sería una forma válida de hacerlo. Si guardas cambios y actualizas el navegador, pues veremos que también funciona, no hay ningún problema. Y lo mismo con la comilla simple. Y también hay que tener muy en cuenta a la hora de trabajar con comilla doble o comilla simple algo que mencionamos en vídeo anterior, creo recordar, pero no está mal recordarlo en este instante tampoco, ¿no? Imaginaos que declaramos una variable a la cual voy a denominar, por ejemplo, nombre, y que esta variable pues va a contener en su interior un string con mi nombre. Y después lo que queremos es imprimir ese valor en pantalla, pero concatenándolo con otro string, es decir, echo, hola, y aquí dentro del string pues metemos el nombre de la variable. Esto es posible en PHP, en otros lenguajes no, pero en PHP, y al utilizar esta nomenclatura evitas el tener que utilizar el operador concatenar, que también lo vimos en vídeos anteriores, el operador punto. Entonces esto es especialmente útil cuando tienes que concatenar muchos string con muchos valores de variable, ¿no? Entonces si nosotros ahora mismo guardamos cambios con esto que tenemos ahora mismo en pantalla, vamos al navegador y actualizamos con F5, pues vemos que efectivamente concatena lo que sería el string con lo que hay almacenado dentro de la variable. Pero tienes que tener la precaución de que cuando hagas esto en el string no utilices la comilla simple, porque la comilla simple lo que hace es tomar como literal lo que hay dentro. Es decir, la comilla doble distingue que esto es una variable, pero si introduces esta expresión entre comillas simple, no reconoce que es el nombre de una variable y lo toma como literal. Es decir, si aquí ponemos echo, comilla simple, o la nombre, pero todo ello entre comillas simple, al guardar cambios y actualizar el navegador, pues como puedes ver, lo toma como si fuera un literal. Entonces esto hay que tenerlo también en cuenta. Y luego también, pues a la hora de programar y manejar strings, surge muchas veces la necesidad de comparar cadenas de caracteres entre sí para ver si son iguales o para ver si no lo son. Y en estos casos tenemos dos funciones en PHP que se encargan de hacer esta labor. Tenemos la función strcmp, que ya mezclo este lenguaje con otros. Es una abreviatura de string compare, ¿no? O comparar strings. Y luego también tenemos la función strCaseCMP. La primera lo que hace es comparar valores de tipo string teniendo en cuenta si estás comparando mayúsculas y minúsculas, y la segunda función compara valores de tipo string, compara dos strings ignorando si están en mayúscula o en minúscula. Ambas funciones devuelven un 0 si los valores string coinciden y un 1 si los valores string no coinciden. Y en programación, cuando devolvemos un 1 queremos decir true, verdadero, y cuando devolvemos un 0 queremos decir false. Vamos a hacer esto como siempre con un ejemplo práctico que se entenderá mucho mejor. Vamos a utilizar este mismo archivo. Borramos el código que teníamos anteriormente y vamos a programar lo siguiente. Declaramos una variable a la cual vamos a denominar, por ejemplo, pues variable 1, no se me ocurre otro nombre, y vamos a decir que esto es igual a la palabra casa. Y vamos a declarar debajo pues otra variable, que la vamos a llamar pues variable 2. Y vamos a decir que esto es igual a casa, pero en mayúsculas. Y ahora pues vamos a declarar otra variable a la cual vamos a denominar, por ejemplo, resultado, y vamos a decir que esta variable es igual a la función stringCompare, strcmp, y al abrir un paréntesis, fíjate cómo mi editor web, el Dreamweaver, ya me está marcando los argumentos que tiene esta función. Esta función compara dos strings. Entonces, como primer argumento, tendríamos que introducir el primer string, pues en mi caso será variable 1, coma, y el segundo argumento, pues el segundo string. Es decir, le estamos diciendo que compare lo que hay almacenado en variable 1 y lo que hay almacenado en variable 2 para ver si son iguales o no lo son. Entonces, esto lo que hace es devolver, lo voy a poner como comentario, devuelve 1 si no son iguales y 0 si son iguales. Hay que recordar que esta función, como os he mencionado antes, lo que hace es tener en cuenta
si está en mayúscula o en minúscula. Luego entonces esta función debería de devolvernos un 1 porque no son iguales, ya que la primera pues está en minúsculas y la segunda tiene todos sus caracteres en mayúsculas, con lo cual devolverá un 1 porque no son iguales, o true porque no son iguales. Vamos a imprimir debajo de esta expresión, con la instrucción echo, lo que hay almacenado en resultado. Y vamos a poner además lo siguiente: el resultado es, y lo puedo concatenar de esta forma con la variable resultado, o podía haberla incluido dentro del string. Bien, guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5 y como podéis observar, efectivamente el resultado es 1, porque no son iguales. Sin embargo, si utilizáramos la otra función, es decir, en vez de strcmp, strcase cmp, en este caso lo que hace es comparar dos valores de tipo string, pero ignoran si está en mayúscula o minúscula, con lo cual en este caso sí que son iguales, con lo cual devolverá un 0. Entonces guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5 y como podéis observar nos dice que el resultado es 0. Hecho esto, podemos evaluar pues con un condicional if, aunque todavía no los hemos visto. Yo creo que es una buena ocasión para ir introduciéndonos en él, si los valores coinciden o no coinciden. Es decir, lo que podríamos hacer es ignorar, borrar, comentar la instrucción del echo y a continuación de haber almacenado en resultado si son iguales o no lo son, pues con un if hacer lo siguiente. If resultado, abrimos llave, echo no coinciden, por ejemplo, o lo que queráis poner, else, abrimos llave, echo coinciden. Y cerramos la llave del else. No os preocupéis porque el condicional lo veremos más adelante en el curso en profundidad, ¿no? Pero esto sería un uso sencillo del condicional if para ver si coinciden o no coinciden pues dos strings, ¿no? Y en este caso, como está ignorando mayúsculas y los dos tienen el mismo texto, pues debería de entrar en el else y decirme que coinciden. ¿Por qué debería entrar en el else? Hemos visto que devuelve 1 si no son iguales. 1 o true, que viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, a la hora de programar, si tú estás evaluando una variable booleana, pues en este caso sería resultado. Es una variable que solamente puede almacenar dos valores, o verdadero o falso. Bueno, pues simplemente poniendo el nombre de la variable estás dando a entender que estás evaluando si es verdadero. Es decir, si resultado es verdadero, es decir, si devuelve 1, pues entonces que no coinciden. Hecho esto, guardamos cambios, actualizamos el navegador y nos debe de decir que coinciden. Y aquí efectivamente lo dice. Si cambiamos este texto por cualquier otro, guardamos cambios y actualizamos el navegador, pues no coinciden. Y si hacemos lo siguiente, es decir, si volvemos a utilizar la función strcmp, la cual está evaluando también que estén las dos en mayúsculas o las dos en minúsculas, al guardar cambios y actualizar, pues me dice nuevamente que no coinciden. Para que en este caso devolviera verdadero, pues tendríamos que hacer algo así, ¿no? Poner las dos en mayúscula utilizando esta función, con lo cual irían a coinciden. Guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5 y vuelven a coincidir. Otra forma de evaluar el if, porque esto puede ser algo confuso, porque como estas funciones devuelven 1, que en programación es verdadero, si no coinciden, pues parece un poco contradictorio que te diga, oye, mira, es verdad que no coinciden. Quizás sería más intuitivo que dijeran es true si coinciden, si son iguales, pero no es así. Con lo cual, a lo mejor, a la hora de confeccionar el if, esto genera un poco de confusión. Bueno, pues tenemos el operador negación, común en otros lenguajes de programación, también lo tenemos en PHP. El operador negación es una exclamación. Con esto lo que haces es darle la vuelta o expresar lo contrario de lo que hay a continuación. Si antes le estábamos diciendo si resultado es verdadero, ahora le estamos diciendo si resultado no es verdadero. Pero claro, en este caso también deberíamos de cambiar lo que hay dentro de los echo. Es decir, aquí tendríamos que poner coinciden.
bien escrito si puede ser, y debajo pues no coinciden. Bueno, pues esto a lo mejor necesitas un poco de tiempo para digerirlo, pero espero que se termine entendiendo, ¿no? Guardamos cambios y ahora pues debería de seguir funcionando. En esta ocasión debe de decir que coinciden, ya que esto devuelve un 0, porque son iguales, teniendo en cuenta mayúsculas, minúsculas. Guardo cambios, actualizo el navegador con F5 y sigue diciendo que coinciden, y si cambiamos la expresión poniendo cualquier otra cosa, guardamos cambios, debe de decir que no coinciden. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Son cuestiones básicas, pero que tenemos que ir aprendiendo para progresar en este lenguaje de programación. Os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.